Ok, buenas tardes a todos. Y yo quiero comenzar agradeciendo públicamente el gran honor que representa para mí la invitación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de los compañeros del EZLN, para participar en este importante encuentro. Porque para mí es un gran honor estar hoy aquí con ustedes. Y por eso, para agradecer ese gran honor, lo que yo quiero hacer en mi exposición es hablar un poco de algunas de las muchas lecciones que yo he ido aprendiendo de este movimiento en los 30 años, más de 30 años que él tiene ya de su existencia pública. Solo algunas de esas lecciones. Debo decirles que yo soy profesor, investigador universitario, nadie es perfecto, de algún modo hay que ganarse la vida, y puedo decirles que yo he aprendido de los compañeros zapatistas mucho más de lo que yo he podido aprender en los libros, en las conferencias de los colegas, en las discusiones con mis colegas universitarios de todas las universidades. Así que yo he aprendido mucho más leyendo los textos escritos por los compañeros, pero también escuchando naturalmente las conferencias que ellos han dado y los seminarios que han organizado, pero también y sobre todo observando con cuidado las prácticas que ellos llevan a cabo, las nuevas maneras en que se organizan, el modo en que construyen la vida, la manera en que tratan de crear una nueva educación, el modo en el que empiezan a desarrollar una nueva forma de arte, la manera tan inteligente e interesante en que tratan de desarrollar otro tipo de ciencia, el modo en que en general despliegan su propia cultura, o para decirlo más resumidamente, en la manera en que ellos todos los días, a todas horas, en todos los lugares y en absolutamente todos los frentes del tejido social, despliegan su resistencia y su rebeldía. Bueno, son 4 lecciones y seré breve, porque solo tenemos 25 minutos. La primera lección que yo aprendí de los zapatistas es sobre el mundo en el cual estamos viviendo y sobre la etapa que atraviesa este mundo que estamos ahora viviendo. Aquí no voy a insistir mucho, pero como lo dijo el capitán insurgente Marcos, como nos lo había dicho la 6ª declaración de la Selva Lacandona, nosotros vivimos dentro de un sistema social. Es un sistema social planetario que abarca a todo el mundo y ese sistema se llama capitalismo. Vivimos entonces en el sistema capitalista y también los compañeros nos han enseñado que este capitalismo se basa en 4 ruedas: en la explotación, en el despojo, en el desprecio y en la represión. Pero sucede, y aquí retomo otra vez una metáfora que yo aprendí de los compañeros, hagan de cuenta que este sistema social capitalista es como una máquina, pero esta máquina ya es muy vieja, tiene 500 años, medio milenio de existencia. Entonces, hace aproximadamente 50 años, esta máquina que ya envejeció, de tanto y tanto explotar a los trabajadores, de tanto y tanto despojar a los pueblos, de tanto y tanto despreciar y tanto reprimir, empieza a dejar de funcionar. Entonces, de pronto los engranes no embonan bien, de pronto las poleas empiezan a aflojarse, de pronto las correas se rompen, de pronto las ruedas dentadas ya no logran
transmitir el movimiento, de pronto las poleas, etcétera. Y entonces esta máquina empieza a chirriar, empieza literalmente a dejar de funcionar. Y eso pone muy bravos a los capitalistas, a los finqueros, como dicen los compañeros. ¿Y saben qué hace el capitalismo para tratar entonces de seguir funcionando y seguir explotando? Pues entonces agudiza, intensifica y lleva al extremo todos sus mecanismos y todas sus 4 ruedas que mencioné antes. Entonces, fíjense, la explotación naturalmente continúa, pero ahora la explotación se vuelve destrucción. La destrucción es precisamente, entre muchas otras cosas, la destrucción de hombres a través de la multiplicación de guerras. Y eso solo para que el capital que produce las armas siga prosperando y ganando dinero. Estados Unidos produce la mitad de los armamentos que circulan en el mundo. Y Estados Unidos le vende armas a tirios y a troyanos. Es decir, provoca la guerra y le vende lo mismo armas exactamente a Hamás, que le vende armas al ejército de Israel. Y le vende armas a Putin, y le vende también armas bueno, no me acuerdo el nombre, pero a Ucrania, al gobernante de Ucrania. El despojo se ha ido hasta tal extremo que ahora se convierte en un avasallamiento absoluto de la madre naturaleza, de la madre tierra. Estamos frente a un frente a un problema que se dice, de manera políticamente correcta, el cambio climático. Pero lo que en verdad estamos enfrentando es el riesgo de una catástrofe ecológica de grandes dimensiones que puede de la noche a la mañana comerse ciudades enteras a través de tsunamis, que empieza a provocar terremotos que efectivamente pueden destruir la tierra, el territorio mismo donde están los países. Estamos realmente frente a un riesgo de catástrofe ecológica, y si nosotros no detenemos al capitalismo y lo destruimos en toda la faz de la tierra, es muy probable que él va a destruir la vida en el planeta. Después, el desprecio se agudiza igualmente y se vuelve crímenes de odio, se vuelve tráfico de personas, se vuelve tráfico de órganos humanos, se vuelve el más extremo desprecio de la vida humana. Y junto a esto, como nos han enseñado los compañeros, se vuelve efectivamente la multiplicación hasta el extremo de toda forma de exclusión del diferente. Es el odio al diferente, es efectivamente, digamos, el ataque y la destrucción absoluta de todo el que no sea como yo creo que debe ser. Y los ejemplos extremos de esto son estas personas que parecen enfermas, como Donald Trump o como Javier Milei. Y la represión naturalmente se agudiza, amplía su entorno, y ahora la represión abarca absolutamente a todos los sectores sociales, a todas las clases populares, a todos los pobres, a todo el abajo, e incluso, si es necesario, hasta las llamadas clases medias. ¿Y cuál es la etapa que estamos viviendo en este sistema? Que efectivamente esta máquina que está empezando a chirriar y a dejar de funcionar, y que está a punto de romperse y que nos destruye de esa manera tan radical. Estamos en la etapa de la Cuarta Guerra Mundial, la guerra del capitalismo en contra de la humanidad, donde efectivamente se trata de eliminar a todos los que no sean estrictamente indispensables para seguir manteniendo al capitalismo y su explotación y su despojo y su desprecio. Paso a la segunda lección. Los compañeros nos enseñaron siempre que hay que mirar y aprender a mirar hacia abajo y desde abajo. Bueno, yo quiero hablar un poco más cómo se mira a América Latina si la vemos hacia abajo y desde abajo. Bueno, se mira un poco como se mira todo el llamado tercer mundo.
es decir, todos los países pobres del planeta, de los cuales América Latina es parte. Y entonces se mira que la riqueza de la que disfruta Estados Unidos no se produce en Estados Unidos. Existe una cosa que es, como se dice popularmente, cambiar espejos por oro. Así como los españoles cambiaban espejitos por oro, hoy los países ricos cambian bienes industriales, máquinas, refrigeradores, computadoras, coches, por oro, es decir, materias primas, minerales, metales, vegetales, carne, productos básicos. Y como los bienes industrializados se venden demasiado caros, y en cambio las materias primas se compran demasiado baratas, quien regula el mercado mundial son los países ricos, se da este intercambio que no es equitativo, que es desigual, y que hace que entonces la riqueza de la que disfruta Estados Unidos se genera en América Latina. La riqueza de la que goza Europa se crea en África, y la riqueza de la que disfruta Japón es creada en toda el Asia. Fíjense, entonces tenemos que mirar desde abajo y darnos cuenta que América Latina está alimentando el lujo y el despilfarro de los estratos dominantes en Estados Unidos. Tercera lección, hay que aprender a mirar las cosas hacia la izquierda y desde la izquierda. Y fíjense cómo se ve América Latina hacia la izquierda y desde la izquierda. Aquí es muy importante entender qué es lo que pasó en México en 2018. En 2018 llegó al poder un avatar más, un ejemplar más de una familia que comenzó en 1999. Es decir, cuando Hugo Chávez toma el poder a través de elecciones, llega más bien al poder. En Venezuela comienzan los gobiernos que se llamaban progresistas, y después va a llegar Lula, y después va a llegar Kirchner, y luego va a venir Evo Morales, y luego va a venir Rafael Correa, y es un poco simpático ver que gentes que se decían de izquierda y se decían prozapatistas aplaudían rabiosamente a esos gobiernos progresistas. Alguno de ellos está en esta mesa y no de mi lado derecho. Y fíjense, es muy curioso ver que entonces ellos se enojaban cuando uno criticaba a los gobiernos progresistas diciendo, esos son gobiernos procapitalistas. Fíjense, ¿qué es lo que sucede? Naturalmente, el dueño de todo son los finqueros. Los gobiernos no son más que sus capataces. Pero el punto es, dentro de América Latina hay dos tipos de finqueros. Y entonces también hay dos tipos de capataces. Gracias, esto es suficiente. Gracias, compañero. Hay dos tipos de finqueros y hay dos tipos de capataces. En América Latina hay unos finqueros que viven, que obtienen su ganancia fundamental de vender sus mercancías en sus propios países. Es decir, son los que producen en México cosas, servicios, mercancías, lo que sea, y lo venden dentro de México. ¿Sí? Eso es lo que se ha llamado siempre la burguesía nacional. Estoy simplificando un poco. Pero existe otro sector que son los que venden las mercancías que se producen en otros países, generalmente en los países ricos, y que las venden en su respectivo país. Es lo que se llama la burguesía aliada con la burguesía internacional o con el capital internacional.
Estos dos finqueros, naturalmente, cuando se trata de enfrentar a las clases populares, están unidos, pero cuando se trata de competir por el mercado, están peleados. ¿Y qué cosa es lo que ha sucedido en América Latina desde 1999? Sucede que los finqueros que producen sus mercancías y las venden en su propio país, empezaron a ser representados en Venezuela por Chávez, en Brasil por Lula, en Ecuador por Correa, etcétera. Y aquellos que efectivamente, digamos, están aliados al capital y a la burguesía internacional, han desplegado y han sido representados por todos los gobiernos de derecha y de ultraderecha, por Mauricio Macri, por Javier Milei, por Lenín Moreno, por Michel Temer, por Jair Bolsonaro, por Enrique Peña Nieto, etcétera. Entonces, fíjense, esos gobiernos progresistas que nosotros criticamos desde su origen y que los compañeros aplaudieron y parece ser, felizmente, que ya creo que no los aplauden tanto, sobre todo cuando llegaron a México. Resulta que tuvieron efectivamente su expresión en México a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia no son más que la versión pálida de la más pálida y desteñida versión de ese progresismo latinoamericano. Y yo creo que sí debemos de tener muy claro esto, porque debemos tener claro que los finqueros son siempre nuestros enemigos y que no hay finqueros malos y finqueros buenos, y que entonces no es un progreso pasar de capataces malos, que representan a los finqueros malos supuestamente, a capataces buenos que representarían a finqueros buenos. Así como el Estado siempre y en cualquier lugar es nuestro enemigo, así los capataces son siempre nuestros enemigos. Y entonces no podemos aplaudir a Lula y no podemos aplaudir a Felipe Lugo y no podemos aplaudir a, bueno, quien ustedes quieran, y no repito la lista completa. Muy bien, creo que lo voy a lograr. Es decir, respetar los 25 minutos. Fíjense, esto me parece que es muy importante y debemos tenerlo claro. Una cuarta y última lección que yo aprendí de los compañeros neozapatistas es que debemos de tratar de ser siempre radicalmente anticapitalistas, pero además que debemos de ser capaces de mirar a lo lejos, de no quedarnos en lo inmediato, de no quedarnos ni siquiera en lo que se llama mediano plazo, sino hay que ver a lo lejos. La mirada que mira lejos nos da lecciones fundamentales. Fíjense, yo quiero solamente entonces, para terminar, insistir en 3 lecciones que a mí me parecen asombrosas, fantásticas, extraordinarias, y que los compañeros zapatistas nos han estado dando en los últimos tiempos. La primera de ellas, los compañeros zapatistas nos dicen: prepárense, compañeros, los que de veras quieren en serio desarrollar una lucha anticapitalista, prepárense, porque esta lucha no va a durar 2 años, ni 3 años, ni 5. Esta lucha va a durar 120 años, es decir, 6 o 7 generaciones. Así que los que quieran en serio tomarse este proceso de lucha, tienen que prepararse dentro de esta lógica. Estamos luchando por un mundo que no vamos a poder ver. Pero, no puedo citar autores, pero por ahí ha habido algunos que decían la idea de que, lo leí en un libro creo, y no voy a citar el autor, pero que decía que las generaciones actuales se parecían a los judíos que Moisés había conducido por el desierto. Y decía, no solamente tienen que sacrificarse llevando a cabo esta travesía por el desierto para buscar un mundo nuevo, sino que cuando lo encuentren, tienen que sucumbir
tienen que morirse para dejarle el puesto a personas que sean realmente dignas de ese mundo nuevo. No he citado a nadie, no he dicho ningún autor. Fíjense, perdón. Bueno, esa es la primera lección importante de los tiempos recientes. La segunda, que me parece realmente súper interesante, es que, fíjense, los compañeros zapatistas están haciendo algo que ninguno de los movimientos revolucionarios anteriores había hecho. Y eso es, todos los movimientos revolucionarios anteriores han discutido y siguen discutiendo hoy, todos, cuál es la mejor manera, cuál es la mejor vía, cuál es el mejor camino para destruir al capitalismo, ¿sí? Para ayudar a que ya se derrumbe, para hacerlo añicos, para tratar efectivamente, digamos, de liberarnos de este verdugo infame y de este enemigo terrible que tanto daño nos ha hecho. ¿Y saben qué están haciendo los zapatistas? Como tienen esa mirada que mira lejos, esa mirada que no se queda en lo inmediato, ellos ya no están solamente discutiendo cómo podemos ayudar a destruir este mundo, también este mundo capitalista. Ellos ya comenzaron a preguntarse, a elaborar, a discutir qué va a pasar cuando ese mundo desaparezca, qué cosa vamos a poner en lugar de ese viejo mundo. Y entonces ellos ya empezaron a construir dentro de sus propias comunidades un mundo nuevo, un mundo radicalmente diferente, un mundo donde no hay patrones, donde no hay mandones, donde no hay profesores, qué mundo tan alegre, no hay tampoco alumnos, qué mundo tan feliz, donde efectivamente no hay terratenientes, donde las mujeres son respetadas y las relaciones de género son equilibradas, donde no hay patriarcado, donde no hay feminicidios, donde no hay todas esas taras. Y ellos ya empezaron a construirlo y están a la vez discutiendo y desarrollando una nueva forma de arte, una nueva educación, una nueva cultura, una nueva forma de vivir, una nueva relación con la madre naturaleza, que a la vez es viejísima, pero que ahora es muy nueva, etcétera. Voy ya a acabar. Pero además, fíjense, los compañeros están tan adelantados que cuando plantean esta iniciativa, que es la iniciativa de construir la propiedad del común, ¿saben qué están haciendo ellos en los hechos? Más allá de los discursos, en los hechos, están empezando aquí y ahora a abolir la propiedad privada. Y no voy a citar a ningún autor, pero según sabemos, la propiedad privada es el fundamento material que dio lugar al patriarcado. Si no hubiera habido propiedad privada, no existiría nunca el patriarcado. Pero además, según dicen por ahí, la propiedad privada es el fundamento de la existencia del Estado, de ese monstruo terrible que siempre es nuestro enemigo. No hay estados buenos y estados malos. Entonces, si ellos empiezan a destruir la propiedad privada, están rompiendo y eliminando el fundamento material que nos va a permitir eliminar muy pronto el patriarcado y el Estado. Y ellos en sus comunidades ya lo están haciendo. Fíjense. Y por último, el concepto de autonomía de los compañeros. Aquí mismo en este lugar, en el CIDESI, hace ¿cuántos años? Hace 16. En el semillero de la Hidra. No, antes, en un seminario que se llamó Generando Contrapoderes desde abajo y a la izquierda. Yo creo que este auditorio no existía. En ese acto, Generando Contrapoderes, fue después de los 3 encuentros de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. En ese seminario, el teniente coronel insurgente Moisés, que está aquí a mi lado, y que ahora es subcomandante, nos dio una definición de autonomía zapatista extraordinaria.
Él nos dijo, ¿saben, compañeros, qué cosa es la autonomía? Nos contó unas cosas muy simpáticas de que dice, bueno, es como los automóviles, etcétera. Ya no repito eso, porque mi tiempo yo creo que ya se acabó, o casi, pero fíjense, él nos dijo, autonomía es algo muy sencillo. Es que nosotros seamos capaces de construir con nuestras propias fuerzas y de acuerdo a nuestra propia voluntad la sociedad en la que queremos vivir, el mundo y la vida que queremos llevar a cabo. Ese es el concepto de autonomía zapatista. Ese es un concepto fundamental. Yo lo escuché por primera vez en ese seminario de Generando Contrapoderes abajo y a la izquierda. Fue el 3 de enero del año de 2007, si mi memoria no me traiciona. Bueno, pues ahora les digo, y aquí otra vez no voy a citar a nadie, pero hubo un gran pensador en el siglo XIX, perdón, le robo un poquito, compa. Gracias. Hubo un gran pensador en el siglo XIX, del cual no voy a decir el nombre, que nos explicó y nos dijo, los seres humanos han vivido hasta el día de hoy dentro de la prehistoria humana. La verdadera historia del hombre todavía no comienza. Todos los seres humanos hemos vivido, decía ese pensador, hasta el siglo XIX, y eso es válido para hoy, en la prehistoria. ¿Y por qué vivimos en la prehistoria? Y decía él, porque todos nosotros entramos en relaciones necesarias e independientes de nuestra propia voluntad. Y decía, y por eso vivimos una historia, bueno, eso ya no lo decía él, eso lo digo yo, vivimos una historia que es más sufrida por todos nosotros que protagonizada conscientemente por nosotros. Ahora comparen esa afirmación con la definición de autonomía zapatista. Si nosotros somos capaces de crear de acuerdo a nuestra voluntad y nuestros deseos, sin que nadie de fuera venga a meter su cuchara, si somos capaces de crear por nuestra voluntad la sociedad en la que queremos vivir y la vida que queremos disfrutar, ¿qué están haciendo los compañeros al ejercer su autonomía todos los días, en todos los frentes, en todos los lugares? Están dando un paso de alcance histórico universal, quiere decir un paso que tiene una magnitud monumental, que es comenzar aquí y ahora a transitar desde la prehistoria humana hacia la verdadera historia del hombre. De ese tamaño es la apuesta zapatista, por eso necesitamos 120 años y por eso los compañeros zapatistas son capaces de darnos y de seguirnos prodigando tantas y tantas lecciones. Y déjenme terminar, porque yo sé que compañeros bases de apoyo me están escuchando allá, déjenme terminar diciendo las únicas 3 palabras que yo sé de Tzotzil, que son Lec, Oyotic, Sobolotic. Quiere decir, estamos muy contentos de estar aquí todos juntos. Gracias.